Vamos a intentar explicar el proceso de funcionamiento del transmisor de FM que acabamos de construir. El video de demostración de- del transmisor se los presentaré al final de esta breve explicación. Eh, a este lado tenemos el micrófono, el cual es el transductor que será el encargado de, de transformar, digámoslo así, la señal o la onda sonora que llega a él, ya sea de nuestra voz o del medio en el que se encuentre, la va a convertir a una señal de tipo eléctrico. Pues esa es la finalidad del transductor como tal. Luego de que se realice esa conversión, esa señal llega a este capacitor, al capacitor 1, el cual tiene el objetivo de acoplarla o adaptarla para que polarice la base del primer transistor. En este punto se genera la etapa de amplificación de la señal moduladora. Luego esa señal eh, es conducida a este capacitor 2, en el cual se eliminan todos los componentes de corriente continua. Luego la resistencia 6 lo que hace es limitar la corriente de esa señal para poder excitar la base del segundo transistor. Esta resistencia 6 puede ser modificada por un potenciómetro con el fin de poder controlar el nivel de volumen de la voz de la señal o la intensidad de la señal que queramos transmitir o la que queramos escuchar en nuestro receptor de FM. Otro aspecto importante, otra parte importante del circuito es esta etapa donde se encuentra el oscilador, que es el encargado de generar la portadora que vamos a transmitir. Un circuito oscilador está compuesto por una bobina y por un capacitor, lo que podríamos conocer como un circuito resonante. Existen dos tipos, en serie y en paralelo. En este caso tenemos uno en paralelo y podríamos analizarlo de la siguiente manera, de cómo es que se presenta esa oscilación cuando lo alimentamos con un voltaje de corriente continua. Asumamos que esta es la fuente de corriente continua, la cual nos va a alimentar nuestro capacitor, y paralelo a ello nos encontramos con la bobina. ¿Qué sucede en este punto? La fuente va a cargar a este capacitor llamado C1 y él va a empezar a tomar toda esa energía y se va a cargar al nivel o amplitud que le proporcione esta fuente, respetando la polaridad de la misma, o sea que va a quedar cargado de igual manera a lo que está la fuente. ¿Qué sucede en este punto? Asumamos de que en un momento vamos a desconectar la fuente y hacemos este proceso. En este punto el capacitor 1 se encuentra cargado y por naturaleza él va a buscar en qué descargar toda esa energía. El elemento que se encuentra más cercano a él pues va a ser este inductor o esta bobina, a la cual se le va a transferir toda esta energía, y en el transcurso de ese tiempo pues toda la energía va a pasar a este inductor eh, hasta que el nivel de carga en el capacitor sea aproximadamente cero. Cuando la bobina está cargada completamente y el capacitor está descargado, alrededor de esta bobina se va a generar un campo magnético, y por propiedad de estos inductores, recordémoslo, la ley de Lenz o la ley de Faraday, o algunos temas vistos en esas ocasiones, se va a generar un proceso que se llama fuerza contraelectromotriz de la bobina. Inicialmente, cuando la carga es traspasada, la bobina va a quedar polarizada en el mismo sentido, positivo y negativo. Pero en el momento de que el capacitor está descargado y la bobina cargada, y la bobina se va a descargar sobre el capacitor por el principio
por ese principio de generación de esa fuerza contraelectromotriz, nos va a cargar el capacitor pero en sentido inverso. Es decir, la polaridad al momento de descargarse de esa bobina va a ser contraria. Sería de esta manera, menos, más. Y el capacitor obviamente se cargaría bajo esa misma polaridad, menos y más. Ese proceso se repite y es lo que en el dominio del tiempo observaríamos en un osciloscopio de esta manera, de que la señal empieza a oscilar, reduciendo su amplitud en el dominio del tiempo debido a que la fuente fue desconectada y por esa energía se va a ir desgastando por disipación en forma de calor hasta llegar a cero. Por esa es la explicación básica del por qué la señal oscila. Regresando aquí a la gráfica, tenemos de que este capacitor 8 lo que hace aquí es un proceso de filtrado de la señal. El capacitor 4 nos permite controlar de pronto señales indeseadas o comportamientos indeseados en la señal que llega a la base del transistor. La resistencia 8 y la 9 lo que hacen es fijar la polarización del transistor 2, lo mismo las resistencias número 1 hace es fijar o condicionar la polaridad del transductor o micrófono, y, y la etapa de modulación se produce entre este punto, entre la base y el emisor del Q2. En este punto podríamos decirlo coloquialmente de que se suman las dos señales, tanto la moduladora como la portadora, para poder generar la señal ya modulada, que va a ser irradiada por la antena y se va a desplazar en el aire para poder ser captada por el receptor. Eh, Eso sería la explicación básica de lo que pasa internamente en ese circuito. Y seguimos, les voy a demostrar ya el video de comprobación y el funcionamiento ya físico como tal. Sistema de comunicación. Buenas tardes, mi nombre es Julián Velázquez. Pertenezco al grupo del curso Sistema de Comunicación. Este video va dirigido a los ingenieros Harold Fernández, tutor Seat Popayán, y al ingeniero Jesús Vargas, director del curso a nivel nacional. Les voy a presentar la prueba del funcionamiento de lo que se solicitó en la guía para la actividad final, la cual fue la construcción de un transmisor de FM. Como ustedes pueden observar aquí, en la baquetita ya se encuentran soldados cada uno de los elementos semiconductores necesitados para poder llevar a cabo el proyecto. Se ven los condensadores, las resistencias, nuestro, digamos así, circuito resonante, que está compuesto por esta bobina y por este capacitor variable que está aquí. Nuestro conector para nuestra batería de 9 voltios, nuestro micrófono eléctrico, el cual ha sido soldado también al circuito, y la explicación de la construcción desde los primeros pasos, desde la ubicación de los elementos, luego la soldadura, la construcción de la bobina, de la antena, todo eso va documentado en el adjunto, en el documento de texto que se les va a enviar a sus respectivos correos. Este video solamente es para demostrar el funcionamiento del mismo y para explicar su funcionamiento, que lo veremos más adelante. Por ahora vamos a demostrar el funcionamiento. Con respecto a la sintonización del receptor y del transmisor, previamente ya fueron hechos los ajustes necesarios al capacitor para poder obtener una portadora de alrededor de 107 MHz. Con un receptor digital pude comprobar de que exactamente se está transmitiendo a la frecuencia de 106.9 MHz, por lo cual este receptor que tengo en esta parte de acá, muy común en nuestros hogares, está sintonizado en esa frecuencia específica donde estamos generando la portadora.
Vamos a encenderlo. Lo ubicamos a más o menos 1,5 metros de nuestro transmisor y procedemos a alimentar el circuito con nuestra pila. De inmediato hay una interferencia que se crea y procedemos a crear el circuito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Esta es una prueba para el transmisor de FM construido para dichos sistemas de comunicación. Vamos a hacer la prueba ubicando nuestro receptor a unos 6-7 metros de distancia de nuestro transmisor. Vamos a retirar el ahí ubicamos el receptor a una distancia mucho mayor y procedemos a verificar la transmisión de nuestro audio del lado receptor. Como vemos, la voz se transmite de manera casi clara a una distancia de más o menos 4 o 5 metros. Con esto demostramos el funcionamiento del equipo y en breve minutos en este mismo video haremos una explicación de cada uno de cada función que realiza cada uno de los componentes utilizados en el circuito. Muchas gracias por su atención. Bueno, esa explicación ya se hizo al inicio de este video. Ya damos por terminada entonces la sustentación de la tarea.